En las entrevistas de trabajo es muy típico que cuando llegues te cuesta hablar, no sepas qué decir, no sepas si la has cagado con lo último que has dicho, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, más o menos lo que te vengo a contar es lo que ya sabes. Seguro que lo has sufrido, o seguro que si aún no has tenido una entrevista de trabajo, habrás alguna vez estado en la situación de pensar en qué harás cuando vayas a una entrevista de trabajo y has sudado frío solo de pensar en tener que enfrentarte a eso. No te preocupes, es bastante normal y a todo el mundo le pasa, pero hay formas de evitar que esto nos afecte. La primera es de la que te voy a hablar en este vídeo y es ir a la entrevista de trabajo pero con la entrevista preparada. Así que hoy te voy a enseñar a cómo tienes que prepararte la entrevista de trabajo para cuando llegues a arrasar. La entrevista de trabajo es uno de los aspectos más importantes porque sí, el currículum es lo que nos abre la puerta para llegar hasta esta entrevista, pero es a raíz de esto de lo que nos darán la opción de luego estar las 2 semanas de prueba o no. Yo en este vídeo te voy a enseñar cómo te la tienes que preparar, pero voy a tener otro vídeo en que te voy a enseñar a qué es lo que tienes que hacer dentro de la entrevista una vez ya la tienes preparada para arrasar en ella. Así que te recomiendo que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte ese vídeo. Vamos, normalmente los mayores errores que cometemos y por los que la gente más le cuesta hacer las entrevistas de trabajo es porque, primera, no nos sabemos bien nuestro currículum. ¿Qué quiere decir? Necesitamos verlo para saber lo que está escrito, porque a veces incluso te inventas cosas. Así que lo primero es que no te inventes nada y que te aprendas tu currículum. Pero esto es lo más superfluo. Lo más importante es que no nos preparamos las posibles preguntas que nos van a hacer y sinceramente, tú cuando ves el currículum de alguien es casi de cajón saber lo que nos van a preguntar, como por ejemplo, ¿por qué lo dejó en su antiguo trabajo? O si es de otra rama, ¿por qué ha cambiado de rama? Etcétera. Así que lo primero que tienes que hacer es con tu currículum hecho siguiendo los pasos del vídeo que te voy a dejar aquí, que hice el otro día, es con este delante, plantéate qué te pueden preguntar y busca la mejor respuesta sin mentir. ¿Por qué te digo que no tienes que mentir? Muy sencillo. Normalmente los entrevistadores son personas que ya han entrevistado a mucha gente, al final se dedican a esto. Y huelen la mentira, saben cuando les estás mintiendo. Sin embargo, si en vez de mentir simplemente intentas no maquillar la verdad, pero hacerla un poco más amena, un poco más de su agrado, él no se va a dar cuenta porque al final no estás mintiendo y tú estarás confiado en lo que dices, pero hay formas y formas de decir las cosas. No es lo mismo que digas que te despidieron de tu antiguo trabajo porque lo hacías muy mal, a que digas que en tu antiguo trabajo el puesto que tenías que llevar a cabo no se te daba especialmente bien y por tanto tu desempeño no era óptimo. Las dos cosas vienen a ser lo mismo. Te han despedido porque no hacías bien tu faena. La primera va a poner en guardia al entrevistador y la segunda seguramente diga, vale, esto le puede pasar a todo el mundo. Entonces, tienes que hacer esto, tienes que ir con esto preparado, porque si te pilla en el momento, si te pilla ahí en frío con el nerviosismo que estás teniendo en ese momento, no vas a saber qué responder bien. Te puedes trabar, puedes equivocarte, puedes decir cosas incluso de las que después te arrepientas. Entonces, si tú te preparas de antemano todas las preguntas que te pueden hacer, o al menos el 80%, primera, vas a ir más confiado. ¿Por qué? Porque sabes a lo que te vas a enfrentar y tienes preparado lo que te vas a enfrentar. Y segunda, cuando lleguen esas preguntas, al tenerlas ya preparadas, por más nervioso que estés, no te vas a equivocar en lo que vas a decir porque sabes qué es lo que tienes que decir, no lo tienes que pensar. Ya lo has pensado en un momento en que estabas en calma y tenías tiempo. Una vez ya te sabes tu currículum de arriba abajo, de la A a la Z, y una vez ya te has preparado las posibles preguntas que te vayan a hacer, sé consciente de que todo no va a ser en base a tu currículum. También puede ser que te pregunten cosas sobre tus aficiones o sobre por qué te interesa ese puesto de trabajo. Así que eso es algo que tienes que llevarlo muy claro y también sobre todo el por qué te interesa el puesto de trabajo, por qué crees que vas a ser bueno para él y qué es lo que te ha llamado la atención de la oferta. Más o menos tienes que preparártelo, tienes que pensarlo, ya sea que tienen un buen sueldo, ya sea que tienen unas buenas condiciones laborales, por proximidad a tu casa, cualquier motivo es válido, pero prepáratelo porque esta es otra pregunta que si te la hacen in situ, posiblemente no sepas responderla bien y digas alguna atrocidad prácticamente. Vamos, pero lo que nunca tienes que hacer es decirle al entrevistador que simplemente estás probando suerte. No, el entrevistador se imaginará que no es el único sitio al que has hecho currículum, pero por favor no se lo confirmes, queda muy mal. También te recomiendo que dentro de lo posible investigues un poco sobre la empresa a la que te van a hacer la entrevista, que sepas ya no solo a qué se dedican, sino un poco su trayectoria, cómo van de faena, en qué flojean, en qué destacan, qué suele decir la gente de ellos. Esto parecerá una tontería, pero si vas con esta información sabida y tú metes esta parte de información en las preguntas que te están haciendo cuando respondes,
vas a quedar muy bien de cara al entrevistador porque te va a ver con bastante motivación, te va a ver bastante dispuesto a hacer el trabajo y a pesar de que él sepa que has echado más currículums, porque no es tonto, seguramente aprecie bastante el hecho de que hayas hecho ese gesto y te tenga bastante bien mirado. O por lo menos más que la gente que no ha hecho esto, porque te aseguro que habrá bastante gente que haga esto. Lo que pasa es que es un secreto, por así decirlo, que no se grita, no se suele decir y no se suele enseñar, pero es bastante bueno y a mí en lo personal me ha servido bastante y conozco a gente que solo gracias a eso ha destacado. Sin ir más lejos, conozco una persona que se dedica a básicamente filtrar los currículums y hacer las entrevistas, y por eso sé cómo hay que hacerlo, porque esa persona me ha contado qué es lo que a él más le llama la atención cuando ve un currículum o cuando está haciendo una entrevista. Si has llegado hasta aquí, te quiero dar un consejo extra por haberte quedado viendo el vídeo. Este también es muy importante y es que te prepares de antemano tu presentación, el cómo te vas a presentar al entrevistador, diciendo tu nombre, apellidos y demás. ¿Por qué? No es algo que necesites memorizarte, básicamente es muy sencillo, pero si lo has practicado de antemano diciéndoselo a cualquier persona en tu confianza, en el momento en que lo vayas a hacer para la entrevista, lo dirás bastante confiado y sin nerviosismo, no te trabarás. Y esto porque es importante. Primera, vas a enseñar mucha confianza de cara al entrevistador. Y segunda, tú mismo, si cuando te vas a presentar tartamudeas, te trabas, te cuesta, te notas nervioso, va a hacer que todo vaya a peor. Sin embargo, si tú lo haces bien, ya estás empezando con buen pie la entrevista, tanto para ti como para el entrevistador. Así que, como siempre dicen, las cosas mejor empezarlas bien. Si te ha sido útil el vídeo, te pido por favor que dejes un like, nos ayuda mucho a seguir creando contenido y te recomiendo que te suscribas y actives las notificaciones porque dentro de nada vamos a subir un vídeo hablando sobre cómo tienes que hacer la entrevista. Y ahora te he aconsejado de qué es lo que tienes que hacer antes de ir a una entrevista. Y el siguiente vídeo será cuando estés en la entrevista ya. Así que nos vemos en él.